Si te hubieras atrevido, tal vez ahora no seríamos un hubiera. El dolor del hubiera. En la vida, es común encontrarse con pensamientos de lo que pudo haber sido, aquellas decisiones que dejamos pasar por miedo, inseguridad o críticas externas. Esta carga del hubiera representa un peso que muchos llevamos en silencio, y que en ocasiones se convierten en una verdadera condena. Los grandes filósofos y pensadores han abordado esta experiencia humana invitándonos a reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones con valentía para vivir con una vida sin arrepentimientos. El hubiera es uno de esos conceptos que nos toca a todos porque, de alguna manera, encarna la vulnerabilidad humana. Todos en algún momento hemos sentido ese peso de haber dejado algo sin hacer, como si fuera un recordatorio que constantemente muestra nuestras propias limitaciones y miedos. El dolor del hubiera va mucho más allá del arrepentimiento. Es una especie de lección persistente que nos invita a reflexionar y, en el mejor de los casos, al cambio. Es como una voz silenciosa que nos impulsa a preguntarnos si estamos viviendo de verdad o solo siguiendo un guión predeterminado. El miedo al fracaso y a la crítica son obstáculos grandes, pero también es el temor a lo desconocido. A veces es más fácil quedarse en lo cómodo, aunque eso significa renunciar a lo que realmente queremos. Y aunque esa comodidad puede sentirse segura, al final, cuando miramos hacia atrás, el arrepentimiento es lo que pesa más. Condena humana. El hubiera se convierte en una especie de prisión mental, una cadena que nos mantiene atados a un pasado que no puede cambiarse. Desde la perspectiva existencialista, Jean-Paul Sartre plantea que somos lo que elegimos ser, y que con cada elección definimos nuestra esencia. Sin embargo, cuando renunciamos a una acción por miedo al fracaso o a la crítica, estamos en cierto sentido traicionando nuestra propia libertad. Sartre decía: no somos otra cosa que nuestras propias decisiones. Y cuando las decisiones no se toman, el resultado es el vacío existencial. En este sentido, el hubiera no solo trae arrepentimiento, sino que refleja la falta de compromiso con uno mismo. Es una sensación de insatisfacción y dolor por no haber vivido en sintonía con nuestros deseos más profundos, por haber permitido que el miedo o el juicio ajeno interfirieran en nuestro camino. El peso del arrepentimiento. Friedrich Nietzsche, en su concepto de eterno retorno, nos invita a imaginar que deberíamos de vivir la vida como si tuviéramos que repetirla una y otra vez, eternamente. Este pensamiento sugiere que deberíamos de elegir nuestras acciones con valentía y sin arrepentimiento, pues vivir de otra manera sería aceptar una eternidad de insatisfacción y dolor. Nietzsche decía: ¿cómo deseas vivir tu vida? Pues esta es la única que tendrás y deberás de estar dispuesto a vivirla de nuevo, exactamente igual, una y otra vez. Este peso del arrepentimiento, entonces, es como una sombra que se extiende hacia el futuro. Cada decisión postergada, cada sueño abandonado suma un poco más de carga al alma, haciéndonos cada vez más pesados y menos libres. No tomar una acción por miedo es una forma de autoengaño, donde aparentamos comodidad para evitar el desafío. En este mundo donde todos buscan conformarse o adaptarse, seguir nuestro camino es un acto de valentía. Quizás lo más difícil es aprender a actuar con autenticidad y entender que nuestras decisiones no tienen que complacer a nadie más. Cuando logramos dejar a un lado el hubiera y decidimos actuar incluso si nos equivocamos, estamos viviendo de una manera más plena. Es como decía Nietzsche con el eterno retorno. Si pudiéramos aceptar cada instante y vivirlo como si lo volviéramos a vivir, seríamos más libres del arrepentimiento. El hubiera nos enseña que hay que ser sinceros con nosotros mismos y vivir sin miedo, aunque eso signifique ir contracorriente. El papel del miedo. Es interesante analizar cómo el miedo y las críticas juegan un papel central en el hubiera. En muchas ocasiones los seres humanos permiten que las opiniones externas dicten sus acciones, incluso cuando esto significa renunciar a sus deseos. La filosofía Simone de Beauvoir, que exploró la libertad y la opresión en su obra, hablaban de cómo las expectativas sociales pueden ser una prisión para el individuo. La libertad de uno termina donde empieza el miedo de los demás a nuestra libertad. Cuando no tomamos una decisión por miedo a la crítica,
estamos renunciando a la libertad en esencia. Además, el filósofo Daniel Soren Kierkegaard advierte sobre la angustia de la posibilidad. En su obra plantea que el ser humano enfrenta una paradoja entre la libertad de elegir y el miedo a las consecuencias de sus decisiones. Según Kierkegaard, la angustia surge cuando enfrentamos la posibilidad de convertirnos en lo que deseamos ser, y nos aterra el peso de esa responsabilidad. Esta angustia puede llevarnos a evitar decisiones y permanecer en la comodidad de lo conocido, lo cual a la larga provoca un dolor de un hubiera lleno de arrepentimientos. Mi propio camino. Para liberarse de la condena del hubiera, es necesario tomar el control de las propias decisiones y seguir el camino que realmente se desea. Esto significa actuar con valentía y asumir los riesgos que acompañan a cada elección. Como decía el filósofo chino Lao Tse, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Enfrentarse al miedo y dar el primer paso hacia una vida auténtica es la clave para evitar el arrepentimiento. Vivir sin arrepentimiento significa estar dispuesto a aceptar las consecuencias de nuestras acciones y reconocer que, aunque no podemos cambiar el pasado, siempre podemos aprender de él. La vida nos ofrece la oportunidad de crecer y redescubrirnos continuamente. Y esta transformación es posible solo si dejamos de lado la carga del hubiera y abrazamos el ahora con decisión. La vida sin arrepentimiento es, en última instancia, una vida construida a partir de elecciones conscientes y auténticas. No se trata de no cometer errores, sino de aceptarlos como parte del aprendizaje. Tomar nuestras decisiones basándonos en nuestros propios deseos y valores, en lugar de ceder ante el miedo o las críticas, nos permitirá vivir una vida que ciertamente será nuestra. El filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson afirma: ser uno mismo en un mundo que constantemente trata de hacerte otra cosa es el mayor logro. Para vivir una vida sin arrepentimiento es esencial defender nuestras elecciones y seguir el camino que resuene con nuestra propia esencia. La autenticidad es el antídoto contra el arrepentimiento y solo al vivir de acuerdo con nuestra verdad podremos evitar la condena del hubiera.